En esta primera temporada del podcast nos hemos dedicado a desglosar los temas a los que más nos enfrentamos las mamás de bebés con APLB, y el tema del día de hoy es un tema en el que Laila y yo nos vamos a explayar con ganas porque de verdad que llevamos la leche materna tatuada en el corazón. Quiero decirles que las dos tenemos un collar de chichis que es como nuestro charm de la amistad, tenemos un termo de chichis y básicamente amamos defender la lactancia materna a capa y espada. Pero el día de hoy vamos a tocar un tema que definitivamente es algo que me importa mucho sacar a la luz porque como consultoras de lactancia y amantes de la lactancia que somos, la verdad es que sí defendemos mucho el hecho de poder mantener la exclusividad de la lactancia siempre que se pueda y la mamá quiera, porque vale mucho la pena. Y la verdad es que el tema de las alergias alimentarias es algo que definitivamente tiene tantos contrastes y tantas cosas que tener en cuenta que a veces van mucho más allá de la intención de lactar, que es algo que vale la pena pues platicar para poder evaluar todas las cosas que pasan alrededor y siempre saber cómo podemos defender la lactancia materna de la mejor manera. Así que les presento a Laila. Ella es asesora de lactancia en el grupo de pediatras Acerrín, del que yo soy parte. Nació en Texas y estudió licenciaturas que no tienen nada que ver con la medicina. Ella estudió relaciones públicas y más bien fue a raíz de que tuvo a sus hijos que empezó a meterse cada vez más al tema de la lactancia materna, y el día de hoy es consultora internacional de lactancia y está en proceso de certificarse como especialista en puericultura del sueño. Así que bienvenida, Laila, y muchas gracias por estar acá. Muchas gracias por tenerme. Quisiera para empezar enfocarnos en que el diagnóstico de alergia a la proteína de la leche de vaca casi siempre ocurre en los primeros 3 meses de vida, y es un momento en el cual simplemente como mamás con o sin alergia estamos súper vulnerables en muchos aspectos, y la lactancia en sí misma en los primeros 3 meses es algo súper frágil y de muchísimo cuidado, y que está en un momento clave en el que cualquier comentario, cualquier intervención, cualquier pausa de verdad puede tener consecuencias grandes en las mamás. Entonces quisiera que para empezar, Laila, nos platicaras por qué son estos 3 meses iniciales tan importantes para la lactancia. Son los meses críticos porque en este tiempo es cuando se está dando todo, ¿no? Es cuando el bebé está aprendiendo cómo es que tiene que succionar. Esa habilidad de poder succionar en pecho es bastante complicada y el bebé no nace instintivamente sabiendo cómo hacerlo al 100, ¿no? Tiene que practicarlo, tiene que poder fomentarlo. Y también es el tiempo en el que el cuerpo de la mamá está entendiendo cuánta leche necesita producir, ¿no? Es el tiempo que se toma para que se establezca bien una producción de leche. Entonces, cuando pasan cosas que pueden entorpecer estos procesos, se puede volver mucho más complicado. Por lo general, las primeras 3 semanas son las más críticas en cuanto a la producción de leche. En estas primeras 3 semanas es cuando el cuerpo de la mamá está estableciendo la cantidad básica que necesita de producción de prolactina, lo cual va a asegurar una buena producción de leche durante el resto de la lactancia. Fíjense que, bueno, aquí yo quiero enseñarles un poco también parte de mi experiencia con la lactancia, porque los primeros meses de verdad es que te hacen tener confianza en que las cosas van a salir bien. O sea, la hora de oro, para empezar, en el momento en el que nace tu bebé, si tú como mamá no lo recibes en tus brazos, no lo cargas, no lo abrazas y no lo alimentas en la primera hora, a veces eso también nos desempodera mucho, porque el hecho de que se lleven a tu bebé para alimentarlo o para cuidarlo, asumiendo que tú no puedes hacerlo, de repente sí te hace perder confianza porque dices, híjole, ¿cómo le voy a dar de comer yo si mejor le puede dar de comer a alguien más un biberón con leche que se vea a simple vista? Y empiezas a perder confianza, y es cuando vienen las preguntas, ¿de verdad sale de aquí leche? ¿Y cómo sé si ya comió? Y entonces si las personas alrededor te dicen, no, mejor yo le complemento, vamos a darle de comer porque no te ha bajado la leche, cosas así, en realidad sí te empiezan a hacer dudar de tu propia capacidad y de la forma natural que tiene el cuerpo de ir haciendo esto. Entonces es súper importante ese primer momento de la hora de oro, y después estos momentos en los que estamos en la casa con nuestro bebé y que el bebé te empieza a oler, a reconocer, a sentir cómo es tu pezón, cómo sale la leche de ahí, a qué huele, qué se siente. Todo eso se llama impronta y se refiere a que estos mamíferos de cualquier especie, en cuanto nacen, empiezan a tener una relación muy, muy cercana con lo que les da de comer. O sea, se enamoran de eso que les cuida y les da de comer, simplemente por un instinto de supervivencia. Y eso está hecho para empezar a formar un vínculo. Entonces, si ese bebito nace y le empiezas a dar biberón que huele a plástico, sabe a fórmula, tiene una relación
como afectiva con ese olor a plástico, con ese sabor de esa leche, y entonces después no nos puede sorprender que cuando lo quieras pegar al pecho ese bebé pues no esté tan interesado, porque dice, esto no se parece a lo primero que me dio de comer. El bebé sabe y está como predispuesto a enamorarse de una sola cosa que le dé de comer y ahí aferrarse, porque eso es lo que lo va a hacer sobrevivir. Entonces tenemos que tener mucho cuidado que lo primero que sienta ese bebé sea el olor de su mamá y el sabor de su mamá, y que los primeros 6 semanas de vida evitemos meter otro tipo de confusores como los olores a plástico, la succión de los biberones o los chupones, para que ese bebé pueda seguir haciendo una relación solo con su mamá que le permita ya después de las 6 semanas aprender a tomar biberón y también tomar pecho, ¿no? Y siempre nosotras decimos que es como manejar automático y estándar. Manejar estándar es difícil y eso es el pecho en sí mismo, porque necesita cientos de músculos que se coordinen para que se pueda realmente extraer la leche del pecho de la mamá. Y tomar de biberón es como un coche automático. Es muy fácil, sale mucho y es fácil que los bebés digan, no, pues prefiero esto que sale muy rápido, y entonces eso es justo lo que hay de peligros cuando empezamos a introducir algún complemento antes de las 6 semanas de vida. Entonces, para concluir un poco esta parte de la importancia de los primeros 3 meses, tenemos que tener muy en cuenta que si empezamos a introducir un biberón, un chupón, o a decirle a la mamá, tu leche le hace daño a tu bebé, o hay algo que estás comiendo que le está haciendo daño a tu bebé, eso la verdad es que nos hace sentir pésimo, porque dices, o sea, estás súper emocional, estás súper delicada en cuanto a hormonas, muy vulnerable, te sientes súper perdida, y de repente que te digan que lo que tú estás produciendo para tu bebé no le cae bien, de verdad siento que te cae como balde de agua fría. Entonces todos esos comentarios y todo esto que puede pasar alrededor de las alergias, hay que tener mucho cuidado en este periodo tan susceptible y en cómo lo decimos y en qué tan necesario hacer ese tipo de comentarios, porque siempre volvemos a lo mismo, que la leche materna puede contener un alergeno, pero sigue siendo el alimento ideal por mucho, ¿no? Entonces, podríamos ahorita empezar a hablar de cuáles son los momentos en los que es necesario dar fórmula, y esto de necesario lo voy a poner entre comillas, porque cuando un bebé tiene alergia alimentaria, a veces como que los bebés pueden estar simplemente asintomáticos y hacer popó con sangre, y está desde ese extremo en el que las mamás se angustian muchísimo por la sangre y se pueden encontrar con doctores que les digan, no, eso es gravísimo, entonces tienes que suspender la lactancia ya o tienes que dar esta fórmula, y eso está mal porque la sangre no es grave y no es por supuesto ninguna indicación de quitar la lactancia materna, pero también hay casos donde el bebé de verdad la está pasando mal, o sea, es muchísimo cólico, muchísimo reflujo, dermatitis, muchísimo llanto y momentos en los que ya de verdad no pueden descansar ni la mamá ni el bebé, diarrea, y en este camino en el que empiezas a descubrir que pues no es tan fácil quitar la proteína de leche de vaca de tu vida, y entonces empieza a ver esta posibilidad de dar fórmula, ese momento nos puede angustiar muchísimo, porque creo que Laila y yo hemos vivido mucho, tanto conmigo misma como con otras mamás, este tipo de casos en los que a la mamá dice, es que mi bebé parece que tiene alergia a la proteína de la leche de vaca, yo estoy haciendo la dieta lo mejor que puedo, pero se sigue sintiendo mal y se sigue sintiendo mal y estoy desesperada, angustiada. Y esto de repente empieza a ser como criterios que pueden empezar a pesar mucho más que una verdadera indicación médica de suspender la lactancia materna. Las guías médicas, y aquí les voy a enseñar, dicen que cuando es necesario dar leche artificial en el contexto de APLB sería cuando haya primero un fracaso en la dieta materna y presencia de síntomas graves. Síntomas graves los dicen como falla de medro, que se refiere a que no esté creciendo bien ese bebé, a que haya un sangrado muy importante o que la irritabilidad sea extrema. La verdad es que estas palabras están muy ambiguas, porque de repente cuando tú de verdad tienes la intención de dar leche materna, ¿qué tanto es falla del crecimiento para decir ahora sí le doy? O sea, como que estás en un punto en el que dices, ¿qué tal que estoy exagerando? Que todavía puedo mantener un poquito más mi lactancia porque sí bajó de peso pero no tanto, o sí se detuvo la talla pero no tanto, o el sangrado, eso de sangrado importante para quién, ¿no? O sea, hay veces que
puedes ver una cantidad un poco más grande de sangrado y un doctor decir, eso no es nada, y la mamá decir, me da igual que no sea nada, ya no quiero ver que mi bebé sangre porque me estresa mucho y me preocupa, y si hay algo que yo pueda hacer al respecto, lo quiero hacer. Y esa irritabilidad extrema, pues depende un poco de la paciencia de todos, porque hay veces que está llorando y dices, pues lloro poquito, lloro mucho, ¿cuánto es mucho? No quiero que llore nada, quiero ver a mi bebé tranquilo y relajado y descansar, ¿no? Entonces, ese momento en el que alguien decida o vea necesario meter la fórmula, la verdad es que es algo súper ambiguo. Y esta foto yo se las puse porque es la foto del día que yo sentí que toqué fondo con mi bebé, porque fue un momento en el que empezó a vomitar y vomitar y vomitar, no sé cuántos vómitos fueron, pero ya ni siquiera la leche, vomitaba agua transparente, y eso a mí no me sonó bien. O sea, el ver que un bebé vomite leche, como que dices, bueno, está vomitando lo que comió porque le cayó mal, porque tenía huevo, ese día fue lo que desayuné, fue huevo. Pero de verdad que cuando empiezas a ver que ya no es leche, sino que es agua transparente, y el pobre bebé ya se ve que se quiere dormir y sigue vomitando, y eso algo, o sea, independientemente del criterio médico de qué tan grave o no era eso, porque no es como que llegamos al hospital, no se deshidrató, nada, pero simplemente yo como mamá dije, ya no puedo más. O sea, no puedo volver a ver que mi bebé vomite así, porque claramente no la está pasando bien. Yo ya estaba de verdad angustiadísima, frustradísima con la dieta, y de repente ese fue el momento en el que yo dije, hasta aquí llegó mi paciencia. Y ese día fue el que yo fui a comprar una fórmula de arroz. Y para mí es importante decir esto porque claro que como consultoras de lactancia tenemos un código de sucedáneos que cumplir, tenemos muchísimo compromiso con el evitar las fórmulas de verdad a toda costa, porque no hay nada mejor que la leche materna, pero enfrentarme yo misma con esta decisión de darle una fórmula a mi bebé a pesar de que yo quería darle mi leche y tenía cantidad suficiente de leche, fue porque definitivamente dije, necesito descanso, necesito tiempo en el que duerma, deje de llorar y yo pueda leer un poco más, saber qué voy a hacer después. Y caí en ese momento de decir, le voy a dar fórmula de arroz, y en ese momento para mí fue bueno. O sea, de verdad creo que ese día en la noche descansamos mejor que nunca. O sea, por lo menos yo me sentí muy tranquila de ver que ya no lloraba, que ya no vomitaba, y nunca voy a saber si fue exagerado o no fue exagerado, pero al final pues fue lo que yo tenía que hacer. Sí, no, exacto. Yo creo que desde la perspectiva de consultora de lactancia, y lo más importante siempre es escuchar a la mamá con la que estás trabajando y ver cada caso de forma muy individual. Justo como dices, en mi experiencia, lo que suele abrumar muchísimo a las mamás al inicio es que se les da como esta información, no decir, bueno, tu bebé tiene esta alergia alimenticia, tu leche le está cayendo mal, tienes que dejar de comer todos los productos con lácteos, checa bien las etiquetas y mucha suerte, ¿no? Y ya las mandan a sus casas. No tienen ni idea cómo empezar la dieta ni cómo hacerla bien. Muchas veces creen que la están haciendo súper estricta y acaban enterándose que llevan desayunando todos los días un producto que tiene suero de leche y por eso el bebé no ha mejorado, pero ellas tienen la impresión de que a pesar de hacer una dieta exagerada, el bebé no está mejorando, entonces quizás sí es mi leche la que le está haciendo daño y tendría que estarle dando fórmula. Ya empieza a ver luego hasta culpa, ¿no? De por qué quiero insistir tanto en la lactancia si le estoy haciendo mal a mi bebé, ¿no? Estoy viendo que mi bebé está sufriendo. Entonces, creo que es súper importante poder ver cada caso de forma muy individual. No hay, desafortunadamente, creo, como estos criterios estandarizados que podamos aplicar a todos los casos parejo. Y como dices, la situación de cuándo dar fórmula, pues va a ser muy dependiente de cada caso y de lo que necesita cada mamá y de lo que está pasando. O sea, siempre hay que poner en balance mucho la parte de querer proteger la lactancia, ¿no? Que es lo que queremos hacer siempre y lo que nos importa, pero tampoco a coste de la salud mental de la mamá ni de su bebito. Entonces ahí siempre hay que hacer como un acto de balance y no siempre es porque los síntomas son severos, ¿no? A veces es porque la mamá ya, como dices, está pasando un momento en donde emocionalmente eso es lo que le va a ayudar a poder calmar, respirar, hacer un plan y ya seguir adelante de forma que no se vea dañada la lactancia a largo plazo. Claro, y justo ahí nuestro mensaje más importante es que, sobre todo en el contexto de las alergias alimentarias, el hecho de entender y saber abiertamente que las fórmulas hipoalergénicas se usan, y el criterio bajo el que se usen de repente puede ser así de ambiguo como la que acabamos de decir. Lo más importante es saber encontrar ese balance en decir, la fórmula es esa herramienta que te ayuda en el momento más crítico, pero siempre y cuando la mamá quiera mantener su lactancia y tenga el apoyo alrededor que necesita. Eso de la fórmula puede ser simplemente un puente,
o esta herramienta que les digo para poder empezar a caminar hacia el camino de regresar a la lactancia materna exclusiva y mantener una lactancia prolongada. Laila siempre me dice, y creo que es algo súper importante de rescatar, que vale mucho más la pena una lactancia mixta a largo plazo que una lactancia exclusiva y rota en un mes, ¿no? O sea, por la razón que sea. Claro. Entonces, el poder entender que si estás dando fórmula o si te sugirieron fórmula o de repente la diste y eso te hace sentir un poco perdida en el camino, pues pienses que no es el fin del mundo, no pasa absolutamente nada, pero lo que sí necesitamos es apoyar en muchas áreas para que eso no sea el fin de la lactancia, sino simplemente esta herramienta que nos ayude a mantenernos como si fuera esto un maratón. Lo que más importante tenemos ahorita que detectar son los riesgos que conlleva dar la fórmula. Ya en este escenario que planteamos en el que podemos llegar a dar fórmula, creo que uno de los riesgos más importantes que se pueden vivir aquí es que sí se va a ver en el contexto de una alergia alimentaria una mejoría sintomática rápida. O sea, efectivamente, cuando ese bebé toma esa fórmula de arroz o esa fórmula hipoalergénica, muchas veces vas a decir, no puede ser, sí se notó demasiado, que dejó de llorar, como a mí me pasó, dejó de vomitar, descansó mucho, se ve que le cayó bien esa leche y eso es porque no tiene el alergeno que tú sí tenías. Entonces eso definitivamente en nuestro cerebro de mamá sí te puede hacer perder mucha confianza en tu leche materna y empezar a como confirmar en tu cerebro la idea que seguramente mucha gente te había metido. Si no fue tu suegra, tus amigos, el doctor, alguien que te dijera ya, por favor, dale otra leche, que tu leche no le está cayendo bien, de repente te atreves a darle la fórmula y confirmas que la fórmula le cayó bien y tu leche no, eso sí te hace perder muchísima confianza en tu lactancia y ahí lo más importante que tienes que hacer es tener este tipo de apoyo alrededor que te recuerde que tu leche materna no es el problema era el alergeno, entonces tiene lógica que la fórmula de arroz o la fórmula hipoalergénica tiene toda la lógica que no le va a caer mal porque ya no tiene el alergeno, pero no quiere decir que sea mejor leche que tu leche de verdad siempre va a ser absolutamente mejor, es como comparar una película original con una película pirata o con una imitación de solamente lo básico para sobrevivir contra factores biológicos, enzimas digestivas, factores de crecimiento, células madre, o sea, podríamos hacer una lista inmensa de cosas que tiene tu leche que no solamente le hacen bien, lo reparan, sino que de verdad ese alergeno es una cosita que tiene que sí le hacía daño versus cientos de cosas que le hacen demasiado bien. Entonces, eso es lo que nos ayuda a recordar que aunque la fórmula vean que le da una mejoría rápida, no necesariamente es porque esa sea la mejor leche para tu bebé. La mejor leche para tu bebé sigue siendo tu leche y con una dieta de exclusión correcta y adecuada, que no siempre es fácil encontrar ese caminito, se puede volver tu leche su alimento ideal otra vez. Y otra desventaja o riesgo de introducir la fórmula es que no siempre los bebés la aceptan a la primera. Están estos casos donde la aceptan a la primera y les cae del cielo y dices, qué paz, que ya se siente bien. Y las otras, a veces las fórmulas de alérgicos saben asquerosas. O sea, yo siento que saben Sí, como tienen un metal o sabor como muy amargo. horrible, horrible, como a moneda de 20, asqueroso. O sea, y entonces, si tú las pruebas, de repente entiendes por qué un bebé cuando se las das rechaza por completo, llora y puede ser muchísimo más estresante estar intentando darle la fórmula que no le gusta cuando de repente dices, o sea, llevan 3 horas intentarlo darle la fórmula, el pobre bebé ya no puede más de cansancio, por supuesto que pégatelo y dale tu leche, o sea, descansa, seguimos, busca el camino, busca apoyo con la dieta, pero también hay veces que los bebés no agarran la fórmula a la primera y entonces se vuelve un danzar de marca en marca, de tipo en tipo de fórmula hasta que llegan a fórmulas de arroz o de algas a la última y es como dices, no, pues por fin, y ya llevas 2 semanas pasando las peores 2 semanas de tu vida, dinero gastado y fórmulas en tu casa de todas las marcas, porque no has encontrado la que pueda caerle bien. Yo sinceramente por eso escogí primero darle arroz, porque dije, es la que menos feo sabe, me da igual que sea la mejor o la peor en cuanto a otro tipo de características, porque ya sé que eso no va a comer mi bebé, o sea, es para Temporal. ahorita, entonces en cuanto, o sea, me da igual el tipo de fórmula, yo nada más dije cuál es la que se me hace que menos riesgo tiene de que no le guste y por eso fue que elegí el arroz, pero al final pues siempre lo vi como una herramienta temporal porque definitivamente lo que yo sentí cuando le di la fórmula de arroz fue una tristeza profunda y ganas de regresar a mi leche lo más pronto posible y fue por esa tristeza que al día siguiente hice lo que siempre decimos que no se debe hacer, me puse a comer pollo y verduras al vapor porque dije me da igual a quién le suene esto lógico, mi bebé tiene que volver a tomar mi leche en 3 segundos, o sea, esto no va a durar mucho tiempo, entonces lo hice y de verdad ahí es cuando les digo que
por más ilógico o mal que médicamente suene como mamá, eso te dice tu instinto que hagas porque sabemos que la leche materna es algo que no se puede perder y que necesita estar en la vida de nuestros Claro. bebés completamente, independientemente de el alergeno que pueda contener. Claro, y ahí yo creo que es súper importante también el tema de quién te está guiando, ¿no? Van con un médico que a lo mejor tiene cero experiencia en lactancia materna, diagnostican a este bebé con alergia a proteína de leche de vaca, le mandan a decir a la mamá, no, pues ya le tienes que dar fórmula porque tu leche le está cayendo mal, tú vete a tu casa a hacer la dieta, ¿no? Y no deja de comer lácteos, es básicamente normalmente lo que les dicen. Y de ahí en adelante el enfoque ya se vuelve encontrar cuál fórmula acepta al bebé y se olvida la lactancia. No hay nadie que esté guiando a la mamá, enseñándole cómo mantener su producción y cómo poder regresar cuando quiera regresar. O sea, como que se pierde todo eso en poner el enfoque en cómo logremos que este bebé coma fórmula. Y sí, como dices, es muy fácil cuando está pasando esto, cuando el doctor le está diciendo a la mamá, tu leche es el problema, y ver que el bebé mejora, pues quizás yo soy la que está mal en querer pegarme a mi bebé otra vez, yo estoy insistiendo en algo que le está haciendo mal, pues ya mejor me quedo aquí nada más con la fórmula, ¿no? Entonces sí Claro, también no. es crítico que si eres una mamá que te interesa mantener tu lactancia, busques asesorarte con profesionales de salud que realmente están capacitados en trabajar con mamás en lactancia materna, porque no es cualquier doctor el que lo pueda hacer, no es cualquier equipo médico el que lo sepa hacer y te pueda apoyar de la forma que vas a necesitar. Y que se note que está enamorado de la lactancia y que le Ujú. importa regresar a tu lactancia lo más pronto posible. Si tú como mamá sientes que la persona que está guiando tu tratamiento o tu doctor te está más que empoderando en tu lactancia, te está convenciendo o guiando más a que le des la fórmula, de verdad cambia de persona, porque eso definitivamente, si a ti no te hace clic, no es lo que necesitas. Y muchas veces hasta amedrentan mucho en cuestión de la lactancia, porque me ha tocado mamás que me dicen, es que ya el doctor me dijo que a la próxima que Ujú. sangre mi bebé, ahora sí ya me va a quitar la lactancia. Ese tipo de amenazas, o Sí, sea, no. no tienen Eso es ningún violencia papel. Eso es médica. violencia médica, eso es comentario de ignorancia, eso no se debe de hacer. Por supuesto que no hay amenazas, al contrario, es qué vamos a hacer para regresar a tu bebé su leche materna lo más pronto posible. Eso siempre tiene que ser el Por comentario. supuesto, es que Independientemente de la fórmula que tengamos que dar y por la razón que sea, ¿cómo le vamos a hacer para volver a tu lactancia? Esa es la pregunta. Ninguna otra cabe. sí, totalmente. Es que un buen médico va a poner en el balance no solamente el que la mamá quiera lactar, sino también tomar en serio los beneficios médicos de la lactancia, tanto para el bebé y para la mamá. Creo que muchas veces, tristemente, no se valora esta parte de cómo puede a largo plazo afectar tanto el bebé y como a la mamá también, ¿no? El que no haya lactado, porque el bebé recibe beneficios inmunológicos, sabemos que el sistema inmune va a funcionar mejor, que se va a enfermar menos frecuente, que va a tener cuadros menos severos de infecciones, pero también la mamá está recibiendo beneficios por haber lactado, ¿no? Ya va a reducir su riesgo de cáncer de mama, de útero, de ovario, la protege contra enfermedades metabólicas, entonces también a nivel de salud pública, se tiene que empezar a fomentar más el apoyar la lactancia por el beneficio de la salud de la población, no nada más porque, principalmente porque es algo que la mamá quiere lograr, pero también porque como profesionales de salud tendríamos que estar haciendo todo lo posible para ayudar en ese sentido. Claro, y el otro día también me encantó que decíamos que cuando un profesional de salud te recomienda que des fórmula porque es mejor que tu leche materna, es como si le dijeran, mejor vete a McDonald's. O sea, ¿sabes qué? Tu bebé necesita comer en McDonald's. Ya no vayas al mercado, ya no compres frutas, verduras, alimentos reales, no. A lo mejor tu bebé lo que mejor le va a caer es McDonald's. O sea, así de tonto como sonaría la comparación en cuanto a calidad de nutrientes, es que alguien te diga que por la razón que sea, conviene más darle fórmula que leche materna. O sea, eso de verdad no tiene absolutamente ningún sentido. Y si alguien les dice algo así, siempre, siempre busquen otra opinión, información, porque las mejores decisiones que tomemos siempre van a ser informadas. Y otras desventajas de las fórmulas es el mal sabor que ya decíamos, que de verdad no solo es malo, es asqueroso. Y no pasa nada por dárselos durante un tiempo determinado, pero sí, si tú alimentas a un bebé durante un año y medio con esa fórmula que sabe tan feo, de verdad que sí se asocia a problemas sensoriales y de percepción del gusto en esa lengua, porque al final todo esto tiene un desarrollo que va marcado y pensado por la naturaleza. La leche materna tiene sabor muy dulce, tiene también
proteínas de todas las cosas que tú como mamá comes, si estás comiendo cacahuates, si tienes, o sea, todas esas cosas que no le hacen alergia al bebé y al contrario, a través de su leche lo exponen a los diferentes sabores y proteínas que se va a encontrar en el ambiente cuando empiece a crecer y empiece a comer por sí mismo. Entonces, este desarrollo del gusto, el desarrollo de la lengua, todo lo que implica en la parte sensorial, el estar acostumbrado a comer algo así, es importante. También es un motivo para volver a recordar que no hay como la leche materna. Me ha tocado muchos bebés que tuvieron APLB, que tomaron fórmula de arroz o alguna fórmula extensamente hidrolizada durante todo su primer año de vida y que ya tienen 2 años y que me dicen, aparte de que no le gusta comer ningún lácteo, no me acepta absolutamente ningún otro líquido que no sea su fórmula. Y siguen comprando fórmula de arroz o siguen comprando la fórmula extensamente hidrolizada aunque ya no la necesita porque al bebé no le gusta otra cosa. Y tiene lógica porque pues obviamente está acostumbrado a ese tipo de sabores y la leche materna pues al contrario lo va a exponer a toda la demás variedad que le va a ayudar a ser una persona que acepte de todos los colores, sabores, texturas, etcétera, ¿no? Y pues finalmente ahorita para hacer unas recomendaciones muy prácticas. ¿Qué sería lo que más tenemos que cuidar si damos fórmula en este contexto de las alergias alimentarias para poder regresar a la leche materna lo más pronto posible y protegerla? ¿Cómo evitamos estos riesgos de confusión? ¿Cómo cuidamos la producción, etcétera? Entonces, primero que nada, creo que tenemos que hablar de los biberones. ¿Cómo los damos correctamente? ¿Cuál elegimos? Etcétera. Importa muchísimo, y mucha gente esto no lo entiende, importa muchísimo el biberón que se use a la hora de suplementar al bebé. No todos los biberones son iguales, no todas las tetinas funcionan igual. Siempre queremos las primeras 6 semanas evitar, como habíamos dicho al inicio, no evitar introducir otras formas de alimentación para no confundir al bebé. Pero pensando ya en un bebé que tiene mes y medio, un mes a lo mejor, y que la mamá prefiere usar el biberón en la parte de suplementación, sí queremos escoger el biberón correcto, porque también eso puede ayudarnos a que sea más o menos difícil regresar al bebé al pecho y que regrese además con un buen agarre y una buena succión. Entonces yo siempre les digo a las mamás que si el biberón parece una copa, cuando lo volteas boca abajo, no es una buena tetina. Ahí nada más pausa, que los estén escuchando en Spotify, pueden ver el video en YouTube porque Laila está enseñando los biberones y cómo es esta forma de copa. Exacto. Es una tetina que es muy flaquita en la parte de donde se agarra el bebé y luego se hace muy ancha, pero hay mucha diferencia en la parte donde agarra el bebé y la base de la tetina. Entonces, este tipo de biberón no es lo ideal porque lo que acaba haciendo es creando un agarre muy superficial. Entonces, el bebé de aquí se va a agarrar solamente de la punta y va a aprender a succionar con la boca cerradita y con un mal agarre y no activa bien la lengua como queremos. Entonces, idealmente lo que queremos buscar es un biberón que tenga una tetina que tenga forma de triángulo. De esta forma de triángulo que lo que nos va a permitir es estimular a que el bebé tenga un agarre grande, porque el bebé aquí puede abrir grande la boca y agarrarse desde la base. No se va a resbalar hacia la punta, se queda agarrado desde la base y va a poder hacer un agarre un poco más similar al que haríamos en el pecho, y activamos mucho mejor la lengua en este bebé que esté usando este tipo de biberón. Entonces, hay diferentes marcas de biberones. Nosotras no tenemos compromiso con ninguna. Recomendamos totalmente basado en lo que mejor le va a funcionar al paciente o la paciente. Y lo otro que es bien importante es, y aquí pueden buscar en YouTube o en TikTok Reels, porque hay muchos Reels que explican cómo hacer esto, aprender a dar el biberón con método pausado de alimentación. Pero la idea básica de este método es, en lugar de empinar el biberón así como normalmente hacemos, ¿no? Con el biberón viendo hacia abajo y la tetina llena de leche, en donde la gravedad ahí va a ser que al bebé le esté saliendo un flujo muy, muy rápido y muy regular y haga muy poco esfuerzo el bebé. Y lo que queremos tratar de hacer es mantener el biberón en horizontal para que no haya ahí ayuda de la gravedad y que el bebé realmente tenga que formar un vacío y succionar del biberón para que le salga. Y lo otro que es bien importante es asegurarnos de que el bebé está haciendo pausas en la toma. Si piensan, cuando el bebé está en el pecho comiendo, no come de forma continua sin parar hasta haber vaciado el pecho. El bebé lo que hace son bloques de 10 a 30 succiones con respiro y luego hace pausas. Descansa tantito y en esos descansos es cuando el cerebro y el estómago se comunican y pueden decir, no, ¿cómo vas? Todavía no me he llenado. Ah, perfecto, seguiremos comiendo, ¿no? Entonces, otra vez empieza a hacer succión, vuelve a hacer una pausa. Entonces, hay que recrear estos pausos cuando estamos dando este biberón para que el bebé no aprenda a atragantarse y comer sin parar en la mitad del tiempo y luego quiera hacer eso en el pecho y no pueda, porque el pecho no va a darle ese mismo flujo regular constante, ¿no? El pecho tiene un flujo muy irregular
y difícil de obtener. Entonces, lo que van a hacer es cuando se le da el biberón al bebé, traten de contar de 10 a 15 succiones con trago y después de eso sacan el biberón de la boca del bebito y le dan un descanso de 10 segundos. Si el bebé sigue buscando, sigue interesando en comer, entonces ahí vuelven a introducir el biberón en su boquita, agarre muy profundo, o sea, boca bien abierta, le damos otros 10, 15 succiones con trago y volvemos a hacer un descanso y así hacen toda la toma. Esto ayuda a que no solamente no se sobrealimente, también ayuda a proteger o disminuir el riesgo de confusión de flujo, ¿no? Es menos probable que el bebé empiece a favorecer el biberón por encima del pecho de la mamá. Y creo que otra cosa que también es bien importante darles como opción a las mamás que tienen bebitos con alergia a proteína leche de vaca es la opción de pegarse sus bebés en seco, de extraerse leche del pecho hasta estar, digo, el pecho ya sabemos nunca está completamente vacío, pero de sacar toda la leche que haya acumulada en ese momento, que el flujo ya sea muy, muy, muy poquito, y en ese momento, al final de la toma, pegarte el bebé al pecho para que el bebé no pierda esa práctica de succionar en pecho, no pierda ese contacto con la piel, no pierda el oler a su mamá, el saber lo que es estar en el pecho y tener esa asociación de el pecho es un lugar placentero, es un lugar que me gusta estar y eso también ayuda a reducir mucho el riesgo de que empiece a confundir y rechazar pecho. Claro, y aparte como mamás es súper importante para nosotros no perder ese vínculo, porque muchas veces ya si te dijeron que tu leche le está cayendo mal, ya metiste la fórmula, estás viendo que le está cayendo bien y tú ya te olvidas por completo de todo lo demás que es la lactancia, no solo el hecho de alimentar a tu bebé, ahí es donde empezamos a perder mucho más y entonces tenemos mucho más riesgo de no poder volver a la lactancia. Entonces eso de la lactancia en seco es fundamental. Hacerlo seguido, hacerlo mucho, no va a pasar nada por esas microgotitas que le lleguen, al contrario, o sea, ya eso te va a ir ayudando a no perder confianza en ti misma y a que tu bebé no se le olvide esto de lo que hablábamos de donde se tiene que enamorar, a lo que se tiene que acostumbrar, porque a veces podemos pensar, ah, pues 2 semanas sin lactancia, no pasa nada. En 2 semanas, en tiempo bebé, es Un muchísimo, mundo, porque en dos claro. semanas ya se acostumbró a dormir con biberón, ya te acostumbraste tú a darle biberón, ya se acostumbraron a las noches preparando fórmula, te acostumbras, haces un hábito en 2 semanas. Tienes una mamá y un bebé completamente diferente, pensamientos completamente diferentes y el riesgo de que no podamos volver a una lactancia es muchísimo. Entonces, siempre durante este tiempo que decidan dar la fórmula o que decidan introducir la fórmula, si es exclusiva o mixta con la leche materna, nunca olvidar que si la intención es volver a la lactancia materna, no puedes dejar de pegarte a tu bebé ni un día, aunque sea en seco. No puedes dejar de hacer contacto piel con piel. Tienes que mantener tu producción con extracciones frecuentes y esa leche guardarla en el refri con una etiqueta roja para que no la des a tu bebé después si es que en ese momento todavía no estás descontaminada de los alergenos, pero no la tires, guárdala porque si la guardas en un congelador, esta leche puede durar incluso un año, o sea, ya Ujú. 6 meses en el de la cocina, pero hay artículos que dicen que hasta un año podríamos confiar en esa leche y no es algo que tengas que tirar o que tengas que menospreciar. Puedes ir haciendo el banco de leche porque a lo mejor si a tu bebé se le quitó la alergia en 6 meses, pues ya se la vas a poder dar. Claro. Y también puede ser que cuando estamos estresadísimas, nos dejamos de pegar al bebé y está súper angustiada, puede ser que la producción disminuya mucho. Entonces tienes que tener asesoría de lactancia cercana para que podamos ver si a lo mejor necesitas apoyo con algún medicamento o algo para mantener tu producción de leche Claro, y que no se pierda, porque a veces es muy fácil para sí, cualquier doctor decirte, ah, no te lo pegues 2 semanas, bye. Y si no te mandan sí. con una asesora de lactancia o con alguien que te esté apoyando en esto, pues en 2 semanas podemos Se tener puede, mucho pero sí, es perdido. que las extracciones tampoco es tan sencillo, ¿no? Que también muchos doctores dicen, no, sácate tu leche y nos vemos en 2 semanas, pero la extracción no es cualquier cosa. O sea, y esto es algo que muchas mamás no están informadas y luego por eso también no les funciona. Las extracciones me han tocado, por ejemplo, mamás que me dicen, es que yo me he extraído como reloj cada 3 horas y no entiendo por qué me ha ido bajando la producción. Y cuando vamos y vemos, nadie nunca la midió, no estaba usando la talla de copa correcta, no estaba usando las potencias correctas en el extractor, pensó que por ponerlo en la potencia más alta, aunque le estuviera doliendo, iba a ser mejor, estaba usando un extractor que no le convenía para la situación que ella tenía. Sí importan mucho estos factores, sí se necesita alguien que te asesore súper bien en cuál extractor es el que más
me conviene para poder no perder mi producción de leche en este tiempo que no me voy a estar pegando o que no voy a estar dándole de mi leche a mi bebé. Y saber que estés usando las tallas correctas de copa y que estás pudiendo usar los settings o ¿no? las potencias correctas en el extractor y además aprender técnicas de masaje y de compresión que se hacen durante la extracción que también ayudan a que haya un mejor vaciamiento y por lo mismo no perder producción, ¿no? Porque todas estas cosas afectan mucho. Entonces, hay mamás que aunque se estén sacando como reloj, no logran mantener bien su producción porque justo, como dices, están estresadas, pero luego encima de eso tienen todos estos otros factores en su contra porque nadie nunca les dijo que tenías que medirte, que tenías que poner un adaptador de talla, que tenías que cambiarlo las potencias en tu extractor y no están aprovechando bien y no se están vaciando bien y por eso la producción empieza a bajar. Claro. Y finalmente también recordar que la lactancia materna es algo delicado que para construirse, mantenerse en este momento tan vulnerable del que empezamos a hablar, necesita mucho cuidado. Así como cuesta construirla, se puede romper en un segundo con un comentario, con cualquier cosa de las que acabamos de hablar. Aquí les puse algunos de los mensajes que más recibo en relación a las fórmulas porque les digo, el doctor me dijo que ya tengo que dejar de darle pecho, si no nunca va a mejorar. El doctor me dijo que con una más que vuelva a sangrar me quita el pecho y tengo que dar fórmula. O me dicen que por lo menos tengo que darle una toma al día de fórmula para alérgicos. Todo esto está mal porque no, o sea, eso de una toma al día de fórmula para alérgicos no tiene ningún sentido. O sea, el alergeno va a seguir en tu leche, ¿por qué no mejor mandamos a las mamás a aprender cómo hacer la dieta de exclusión, a mantener su lactancia, a todo lo que acabamos de platicar, ¿no? Y luego también el comentario de siento horrible que mi leche le haga daño, también es espantoso y todas lo sentimos, porque aunque sepas todo lo que sepas, porque yo sabía todo lo que sé, también sentía espantoso de que mi leche le hiciera daño a mi bebé. O sea, yo lloraba y le daba de comer llorando así de por qué mi leche no le está haciendo bien. O sea, se siente horrible. Y si aparte de eso te hacen estos comentarios, pues claro que no te ayudan absolutamente en nada. Y cuando metemos la fórmula, siempre pensamos, vi una mejoría tan rápida que me da mucho miedo volver a darle mi leche. Y yo también le volví a dar mi leche con miedo. O sea, sabía que llevaba 5 días comiendo nada, entonces la probabilidad de que le cayera mal era poca. Pero sí me dio muchísimo miedo cuando se la volví a dar, porque dije, chin, o sea, siento que no sé si me estoy adelantando y qué tal que le voy a hacer daño y lo pongo otra vez mal. Claro que volvemos a la lactancia con miedo después de una fórmula. En contexto de alergias siempre pasa, siempre va a haber algo de miedo. Pero aquí tienes que estar cerca de gente que te empodere, que te anime a que te atrevas, porque lo que puedes ganar es demasiado y lo que pierdes si no te atreves es mucho también. Entonces, aquí me gustaría cerrar con esta frase de que no se trata de hacerlo perfecto, sino que se trata de hacerlo posible. No se trata de que solo lactancia exclusiva y si no ya fórmula para todo, sino al revés. O sea, en esta perfección del camino, a veces y sobre todo en cuestiones de alergias, no se puede por muchas razones. Y si no lo logras y empiezas a meter la fórmula, no te preocupes, ni siquiera tengas culpa, no tengas ningún tipo de preocupación, sino que lo más importante es que tu lactancia sea posible y no importa si es mixta o si regresas a la lactancia exclusiva, el punto es que sea posible que tú tengas una lactancia tan prolongada y tan feliz como tengas propuesto. Eso es lo más importante y siempre se puede. Y pues les dejo aquí los datos de Laila por si quieren pedirle alguna asesoría de lactancia, sacar una consulta con ella. En estos teléfonos y en este mail, su Instagram, ella los puede ver en línea y de forma presencial. Me gustaría cerrar recordándoles que la lactancia es una decisión profundamente personal. Pero también creo que las mejores decisiones que tomamos en la vida son las decisiones informadas. No se trata de hacerlo perfecto, se trata de hacerlo posible. Y como consultora de lactancia a veces insisto mucho en los beneficios de la leche materna que podemos parecer como intransigentes. Pero la maternidad es una montaña rusa y las alergias alimentarias de verdad que entiendo de corazón que son uno de los mayores obstáculos a los que nos podemos enfrentar como mamás. Yo misma di fórmula a mi bebé cuando tocamos fondo y no fue por la gravedad de los síntomas, sino por la desesperación de verlo sufrir y sentir que no podíamos avanzar. Pero esto es como un maratón. Más vale correrlo a tu ritmo, con gozo, que agotarte en los primeros kilómetros y rendirte. Una lactancia mixta, feliz y prolongada hasta donde tú decidas, siempre puede ser más poderosa que una exclusiva y rota. Busca apoyo porque lo mereces.
apoyo emocional, apoyo profesional, ayuda para la salud mental y también para lo práctico. La leche materna tiene beneficios inmensos y tú siempre tendrás opciones. Se vale decidir dejar de lactar también, pero siempre que esto no sea por falta de ayuda, que sea porque lo pensaste, lo sentiste y lo decidiste desde el amor que le tienes a tu bebé, siempre con paz y con poder.